Mi sobrina dijo, no nos sentamos con gente como tú, y todos rieron. Tomé a mi hijo de la mano y me fui. Papá, el pago mañana, ¿verdad? Respondí, no es mi problema. Al día siguiente, un mensaje convirtió sus risas en pánico. Sabía que no debería haber ido. Mi instinto me lo decía, pero dejé que mi hijo me convenciera. Echa de menos a sus primos. Esa fue la única razón por la que aparecimos en la nueva casa de mi hermana, Isabella, para la cena familiar. Se acababa de mudar unas semanas antes, todo gracias a un pago inicial que misteriosamente provino de una amiga. Esa amiga era yo. Nunca me dio las gracias. Ni una sola vez. Simplemente empezó a publicar en redes sociales como si se lo hubiera ganado ella sola. Títulos sobre nuevos comienzos y el trabajo duro que da sus frutos. Mientras tanto, fui yo quien la ayudó a arreglar su crédito, negoció el contrato de arrendamiento y le transfirió la cantidad exacta que necesitaba para cerrar el trato. Y no lo hice por reconocimiento. Lo hice porque es mi hermana, y pensé que eso todavía significaba algo. La casa estaba decorada como una casa piloto. Todo de color beige, con encimeras de mármol dorado y velas que nunca habían sido encendidas. Nos recibió como si fuéramos invitados a una jornada de puertas abiertas, no familia. Sus hijos pasaron corriendo a nuestro lado. Sin abrazos, sin un hola, solo caos. Mi Mateo se quedó allí, sosteniendo la cajita de galletas que había elegido para ellos en Target un rato antes. Me preguntó si todavía debía dárselas. Le dije que no. Entramos al comedor. Mi hermano, Carlos, y su esposa, Ana, ya iban por la mitad de una botella de vino. Mi papá, Ricardo, cuidaba su segundo vaso de bourbon, y mi mamá, Elena, apenas levantó la vista. Los sospechosos de siempre. Siempre hubo una alianza tácita entre ellos, una de la que nunca recibí el memorando. Solía pensar que lo estaba imaginando, que quizás era demasiado sensible. Pero esa noche lo dejó todo muy claro. Mi hijo y yo nos sentamos en el extremo más alejado de la mesa. Abrió su iPad para mostrarle a uno de sus primos un juego en el que había estado trabajando. Es brillante con la tecnología, siempre construyendo cosas que ni siquiera entiendo. Estaba emocionado. Se le notaba en la forma en que hablaba. Entonces la prima, mi sobrina Camila, se inclinó. Articuló las palabras lentamente, como si quisiera asegurarse de que yo lo viera. No nos sentamos con gente como tú. Luego miró a los demás y comenzaron las risas. Ese tipo de risa que no es fuerte, sino aguda, como si todos estuvieran compinchados. Miré a mi hermana Isabella. Sorbía su vino, con la mirada al frente, como si no hubiera visto nada. Pero lo vio. Siempre lo ve. No reaccioné. No hice preguntas. Tomé la mano de mi hijo y le dije que nos íbamos. Me miró confundido. No le expliqué. No le debía una explicación a nadie. La sala quedó en silencio cuando nos levantamos. No miré hacia atrás. Salimos directamente. Estábamos en el coche, a punto de irnos, cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de mi papá, el pago es mañana, ¿verdad? Me quedé mirando el mensaje. La arrogancia en esas 4 palabras, como si nada hubiera pasado. Como si pudieran humillarme, tratar a mi hijo como basura, y aún así esperar que el dinero llegara puntualmente. Le respondí, no es mi problema. Sin emojis, sin puntuación. A la mañana siguiente, solo envié un mensaje. No al chat grupal, ni siquiera a mi hermana. Solo a una persona. Un mensaje. Eso fue todo lo que se necesitó. Esa pequeña frase y todo comenzó a desmoronarse. Pensaron que volvería arrastrándome. Que eventualmente cedería. Que me disculparía, fingiendo que lo había entendido mal. No tenía ni idea de lo que ya había estado planeando. El mensaje que envié esa mañana fue limpio y final, la transferencia del contrato de arrendamiento comienza hoy. Sin puntuación, sin explicación, solo el tipo de frase que golpea más fuerte porque no pide atención. Se lo envié directamente al esposo de mi hermana, Javier. No en el chat familiar, sin copiarla a ella, solo a él. Lo vio en menos de 2 minutos. Lo leyó.
No hubo respuesta. Siempre asumieron que no llevaría a cabo nada, que haría amenazas o establecería límites y luego, silenciosamente, volvería a la fila como siempre había hecho. En eso confía la gente como ellos. En el silencio de aquellos a quienes han utilizado. Menos de una hora después, ella llamó 2 veces. No contesté. Luego llegó el mensaje de texto: ¿qué es esto? ¿Por qué actúas así? Necesitamos hablar. Esto es por una niña. Dejé mi teléfono boca abajo y preparé panqueques para mi hijo. Él estaba viendo un tutorial de codificación en YouTube, completamente ajeno al drama que se desarrollaba tras bambalinas. Me gustaba que fuera así. Quería que creciera sabiendo que la paz no proviene de complacer a la gente, sino de saber cuándo levantarse de la mesa. Para el mediodía, el concesionario había llamado para confirmar el proceso de transferencia. Les dije que quería iniciarlo dentro de la semana. Pude oír la sonrisa en la voz del representante cuando dijo que los pagos restantes se trasladarían al nuevo firmante principal. Les pedí que enviaran la documentación por correo directamente a la casa. Que ella le explicara eso a su marido. El chat grupal comenzó a vibrar a última hora de la tarde. Primero, fue mi hermano Carlos, como era de esperar, en serio, otra vez con tu numerito dramático por una broma. Salí del chat sin decir una palabra. Sabía que no estaban acostumbrados a eso. Normalmente, discutiría, me defendería, intentaría que alguien, cualquiera, entendiera mi punto de vista. Pero esta vez, decidí hacerlo diferente, dejar que el silencio hablara por una vez. Esa noche, llevé a mi hijo a cenar, solo nosotros 2. Comimos hamburguesas y batidos de cerveza de raíz y no hablamos de la familia. Me preguntó si todavía iríamos a casa de la abuela para el Día de Acción de Gracias. Le dije, quizás este año no. Él dijo, está bien, y volvió a sus papas fritas. A las 8:42 de la tarde, recibí un mensaje de mi mamá: tu padre dijo que su tarjeta no funcionó para la factura de los servicios públicos otra vez. ¿Puedes arreglarlo antes de que lo corten? Sin signo de interrogación. Como si ni siquiera fuera una petición. Como si fuera algo que yo tenía que manejar, como siempre. Excepto que ya había desactivado el pago automático de su cuenta esa misma mañana. Me quedé mirando el mensaje y luego lo cerré sin responder. Que lo sintieran. Que se dieran cuenta de que las mismas cosas por las que me despreciaban, ser organizada, independiente, saber administrar el dinero, eran las mismas que habían mantenido sus vidas a flote. Durante años, había sido yo la que silenciosamente mantenía a todos a flote, ayudando con depósitos, CEO firmando contratos, configurando pagos, cubriendo déficits, comprando regalos de Navidad de última hora para mis sobrinos para que no se dieran cuenta de que sus padres lo habían olvidado de nuevo. Nunca le di importancia. Ni siquiera llevaba una lista, pero ellos sí la llevaban. De mis errores, de mis límites, de mi energía rara. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de voz de mi hermana Isabella. Intentaba sonar tranquila, pero podía oír el pánico escondido entre cada palabra. Dijo que lo habían hablado y que tal vez deberían reunirse pronto, solo los adultos, para aclarar las cosas. Querían un reinicio. Estaba sucediendo más rápido de lo que pensaba. Pensaron que cedería, que me derrumbaría bajo la culpa, que no podría soportar ser la que se alejó. No tenían idea de que llevaba meses planeando esto, y ni siquiera había tocado el seguro de mi padre todavía. Para cuando la documentación del contrato llegó a su buzón, ya se estaban desmoronando. No necesitaba preguntar. Podía sentirlo. El silencio por parte de mi hermana era diferente ahora. No era arrogante o displicente como antes. Era el tipo de silencio en el que la gente cae cuando se da cuenta de que el suelo bajo sus pies no es tan estable como pretendían. Cuando la red de seguridad desaparece de repente y tratan de actuar como si no estuvieran cayendo. No estaba apresurando nada. Sabía cómo funcionaba esto. Quitas la estructura silenciosamente y dejas que sientan el peso de ella, pieza por pieza. Primero llegó el mensaje de mi papá: mi tarjeta del banco no funciona. ¿Puedes ver qué pasa? Todavía no se daba cuenta de que había quitado mi nombre de la cuenta como administradora. Ni siquiera fue malicioso. Simplemente no quería que mi nombre estuviera ligado a personas que me veían como una billetera andante.
El mismo hombre que no se molestó en mirarme durante la cena de repente necesitaba mi ayuda para pagar su factura del agua. No respondí. Ese mismo día, mi hermana publicó una foto de sus hijas con sus conjuntos de otoño a juego. Todas sonrisas, campo de calabazas, sidra de manzana, con leyendas sobre que la familia lo es todo. Pasé de largo. Una hora después, recibí una solicitud de Venmo de ella por $210. La nota decía, para las cosas de Halloween. Dijiste que ayudarías, ¿recuerdas? Eso fue lo que me golpeó, dijiste que ayudarías. Sin preguntas, sin un si puedes. Solo una factura fría de alguien que solía llamarme su mejor amiga en los chats grupales familiares. La rechacé y la bloqueé. Sin explicaciones, sin dramatismos, simplemente se acabó. Luego llegó el correo electrónico de la esposa de mi hermano, Ana. Lo tituló, Aclaremos las cosas. Como si fuéramos socias en una mala fusión empresarial. No lo abrí. Ella había sido una de las que se rió más fuerte en esa cena. Ahora quería paz. No me interesaba. En cambio, abrí mi hoja de cálculo de finanzas, la que nunca le mostré a nadie, la que actualizaba cada vez que enviaba dinero para la emergencia de alguien, o un cumpleaños, o un problema inesperado con el coche. El total era asombroso. Me senté en mi cocina mirando los números y me reí a carcajadas. Nunca lo guardé para echárselo en cara. Lo guardaba porque nadie más lo hacía. Comestibles para mi hermana durante su baja por maternidad, $1,300 en 3 meses. El copago de la cirugía dental de mi hermano, $420. La factura de la calefacción de papá durante esa tormenta de nieve del 21, $268. Juguetes, regalos y ropa para las fiestas, cuando ellos lo olvidaban. Dejé de contar. Siempre me hicieron sentir que tenía suerte de estar cerca de ellos. Como si debiera estar agradecida de ser tolerada. Mientras tanto, yo había estado sosteniendo el andamiaje de una estructura que se habría derrumbado hace años. El domingo por la mañana, recibí una llamada de mi hermana. No desde su teléfono, sino del de su esposo. Contesté. Ni siquiera dijo hola. Fue directa al grano. Dijo que pensaba que éramos familia. Dijo que las niñas no lo dijeron con mala intención. Dijo que yo estaba exagerando por algo pequeño. Incluso deslizó siempre has sido un poco dramática. Como si eso fuera a ablandarme de alguna manera. Como si no fuera exactamente el tipo de cosa que había escuchado de ella durante los últimos 20 años. Le pregunté si recordaba exactamente lo que su hija dijo en la cena. Silencio. Luego, no lo dijo en serio. Solo son niñas. Le dije que yo tampoco lo decía en serio. Cuando pagué el seguro de su coche, o arreglé su currículum, o fingí creer que el regalo del baby shower que dijo que era de parte de todos no era en realidad algo que yo había elegido, envuelto y pagado. Colgó. Esa noche, mi papá me envió el mensaje más largo que he recibido de él. Párrafos. La familia no se da la espalda. El dinero va y viene, pero la sangre no. Le estás enseñando a tu hijo las lecciones equivocadas. Lo leí todo una vez, y luego apagué mi teléfono. Mi hijo y yo nos quedamos despiertos haciendo manzanas de caramelo en la cocina. Fue un desastre. Usamos demasiado chocolate. Él se rió. Me contó que una de sus primas solía llamarlo raro cuando pensaban que no podía oír. Me preguntó si por eso ya no íbamos a casa de la abuela. Le dije que sí. Él dijo, está bien. Y por primera vez en mi vida adulta, no me sentí culpable por elegir la paz por encima de las personas. Todavía no estaban enojados. No de verdad. No como iban a estarlo. Eso comenzó cuando la compañía de seguros llamó y le dijo a mi papá que su póliza de auto había sido cancelada porque el pago automático estaba a mi nombre. Comenzó con una llamada de un número que no reconocí. Casi lo dejo ir al buzón de voz, pero estaba revolviendo salsa para pasta con una mano y la curiosidad me pudo. Era un hombre de la compañía de seguros de mi padre. Educado, pero claramente incómodo. Quería confirmar la cancelación de una póliza. Le dije que no había cancelado nada. Simplemente dejé de pagar. La diferencia era técnica.
Se quedó en silencio un segundo y luego dijo que la póliza de mi papá había vencido por completo hacía 6 días. Sin pagos, sin renovación, sin periodo de gracia. Lo dijo como si esperara que yo lo arreglara en el acto. Le dije que ya no administraba esa cuenta y colgué. Ni siquiera 20 minutos después, recibí un mensaje de mi hermano Carlos: ¿qué diablos le hiciste al seguro de papá? Sin saludo, sin contexto, solo una acusación, como si no hubiera pasado los últimos años cosiendo silenciosamente sus vidas como una cenicienta de marca blanca con una cuenta corriente. Luego, el seguimiento: su camioneta fue remolcada hoy. La policía lo detuvo por una luz trasera rota, revisaron la matrícula y dijeron que no tenía seguro. Está tirado. ¿Estás feliz ahora? Esa parte no estaba planeada. No había pensado en lo que pasaría si lo detenían. Simplemente dejé de pagar. No llamé a la policía. No manipulé su cuenta. Simplemente quité mi tarjeta y me alejé. Pero, por supuesto, le cayó a él porque nadie más estaba prestando atención. Mi mamá probablemente pensó que los correos electrónicos de la compañía de seguros eran spam. Mi papá supuso que yo me encargaría, como siempre. Ninguno de los dos preguntó. Nunca lo hacían. Lo que realmente dolió fue la camioneta en sí. Siempre se burlaban de ella en la familia. Decían que era vieja, ruidosa, fea. Pero a él le importaba. Reconstruyó el motor con un amigo en los años 90. No era lujosa, pero era suya. Recordaba ser una niña y sentarme en el asiento del pasajero mientras me llevaba al mercado de pulgas. Todavía olía a esos sábados. Ahora estaba en un depósito de vehículos porque dejé de hacer el trabajo invisible. Más tarde esa noche, mi mamá finalmente rompió el silencio con un largo mensaje de texto. No un mensaje de voz, no una llamada, solo ese término medio pasivo-agresivo donde podía fingir que estabas siendo civilizada: no sé qué te pasa, pero estás hiriendo de verdad a la gente que te quiere. La familia no funciona así. Estás quemando puentes de los que podrías arrepentirte más tarde. Y para que lo sepas, tu abuela Rosa estaría avergonzada de cómo te estás comportando. Esa mentira. Usó a mi abuela como arma, la única persona en toda nuestra familia que alguna vez me defendió, que le compró regalos de cumpleaños a mi hijo a tiempo, que nunca lo trató como algo secundario. Me senté en el sofá mirando ese mensaje, sintiendo algo afilado moverse en mi pecho. No respondí. En cambio, abrí mi portátil y terminé algo que había estado posponiendo durante un tiempo. El cierre formal del fondo educativo conjunto que había creado para mis sobrinos hacía 5 años. No es que nadie supiera que yo había estado contribuyendo a él. Simplemente añadía $50 aquí y allá cuando podía. Todos esos cumpleaños en los que no aparecí con juguetes, ahí es donde iba el dinero. Cerré la cuenta, retiré el saldo final y lo transferí a un fondo de ahorro para mi hijo. Él merecía beneficiarse del dinero que yo había apartado. No niños que se reían de él, ni padres que se lo permitían. Esa noche, recibí un mensaje más. Este era diferente. Sin nombre, sin número, solo un sobreacolchado en mi buzón. Dentro había una pulsera de cuentas, del tipo que los niños hacen con hilo elástico y letras de plástico. Las cuentas deletreaban el nombre de mi hijo, Mateo, pero le faltaba una letra, como si se le hubieran acabado. Había un trozo de papel doblado a su alrededor. Parecía arrancado de un cuaderno. Lo siento. Mamá dice que no debería decirlo, pero lo siento de verdad. Te extraño a ti y a Mateo. Por favor, ven a la obra de Navidad. Quiero que estés allí. Era de mi sobrina, Camila. La misma que articuló esas palabras en la mesa. La misma que se rió mientras los demás miraban hacia otro lado. Y le creí, porque los niños no fingen la culpa de esa manera a menos que lo sientan de verdad. Pero la parte más triste es que sabía que probablemente tuvo que sacar esa carta a escondidas porque su madre no quería que se disculpara. Su madre no quería que yo apareciera. Su madre quería el control. El tipo de control que no puedes mantener una vez que la gente deja de depender de ti. Se estaban desmoronando ahora. No porque yo los estuviera castigando, sino porque finalmente se estaban sosteniendo por sí mismos y se daban cuenta de que no habían aprendido cómo hacerlo. Y ni siquiera había tocado lo único que todos realmente necesitaban de mí, mi firma.
Porque sin ella, mi hermana no podría refinanciar su hipoteca, y su pago global vencía en 43 días. Ella pensaba que yo no sabía sobre el pago global, sobre la fecha límite de refinanciamiento, sobre la llamada que hizo a su prestamista hace 2 meses donde pidió una extensión y le dijeron que no. Asumió que había olvidado que todavía estaba técnicamente listada como CEO firmante, que la casa que presumía como un trofeo solo era suya mientras yo permaneciera en silencio y obediente. Pero yo lo sabía. Tenía la fecha guardada en 3 lugares, mi calendario, una nota adhesiva en mi cajón y una pequeña cuenta regresiva silenciosa en mi aplicación de presupuesto. 43 días. 43 días hasta que el pago venciera en su totalidad. Necesitaban mi firma para refinanciar. Sin firma, no hay nuevo préstamo. Sin nuevo préstamo, no hay casa. Tendría que vender o entrar en impago. Y de repente, esa leyenda de Instagram de mira lo que construimos se sentiría mucho más vacía. No había dicho una palabra. Quería que sintiera el tic-tac del reloj. Para cuando llegó el lunes, el silencio de su parte comenzaba a sentirse como pánico. Todos los demás ya se habían puesto en contacto. Mi hermano Carlos envió un largo mensaje sobre reconstruir la confianza y cómo tal vez todos debíamos asumir la responsabilidad. Qué ironía, viniendo de alguien que una vez me dijo en acción de gracias que mi hijo probablemente necesitaba una influencia masculina porque lo estaba criando para ser demasiado blando. No respondí. Mi papá intentó llamar de nuevo. Dejé que sonara. Dejó otro mensaje de voz diciendo que no quería pelear, que nos extrañaban, que no era bueno con las emociones, pero que esta era su versión de intentarlo. Lo guardé, no para volver a escucharlo, sino para recordarme la diferencia entre el esfuerzo y la culpa. El martes por la noche, estaba doblando la ropa cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré 2 pequeñas bolsas de regalo en el felpudo. Una tenía una sudadera con capucha de color azul oscuro, claramente de la talla de mi hijo, todavía con la etiqueta. La otra tenía un set de Lego Technic, no algo al azar. Exactamente el que había rodeado con un círculo en un catálogo en mi casa unas semanas antes. Sin nota, sin nombre, solo silencio y una ofrenda. Sabía que era ella. Dejé las bolsas en la encimera y no dije nada. A las 9:17 de la noche, me envió un mensaje de texto: creo que tenemos que hablar. Sé que las cosas fueron demasiado lejos. Necesito preguntarte algo, por favor. Todavía sin disculpas. Sin mencionar lo que dijo su hija. Solo ese extraño lenguaje cuidadoso que la gente usa cuando quiere algo pero no quiere admitir que hizo algo malo. No respondí. Quería que se quedara con eso. Que se despertara en medio de la noche, revisara su aplicación bancaria y se diera cuenta de que el prestamista no estaba jugando. Que sintiera lo que es depender de alguien que finalmente ha aprendido a decir que no. El miércoles por la mañana, mi mamá me envió un mensaje: tu hermana está en problemas. Tiene miedo. El banco ya la está advirtiendo. No puede refinanciar sin tu firma. Lo sabes. Y luego, el golpe de gracia: no te pido que la perdones, pero los niños no deberían perder su casa por un error. Piensa en tus sobrinas. Mis sobrinas. Las mismas que susurraban a espaldas de mi hijo. Las mismas que recibieron iPads por Navidad y luego actuaron como si mi hijo fuera inferior a ellas por no tener lo mismo. Pero aún así, pensé en la carta, en la pulsera, en esa página de cuaderno rota con el nombre de mi hijo escrito con cuentas temblorosas y torcidas. No era cruel, pero tampoco era de ellos. No de la forma en que solía ser. Esa noche, llevé a mi hijo a tomar un helado. Nos sentamos en el coche y comimos en silencio. Luego, de la nada, preguntó: ¿vamos a volver alguna vez allí, a su casa? Lo miré. Su rostro estaba tranquilo. No esperanzado, solo curioso. Le dije: quizás. Las cosas cambian. Él dijo: no creo que lo hagan, pero me gusta el set de Lego. A mí también, dije. Y lo decía en serio. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que ya no buscaba venganza. Lo que estaba haciendo era una restauración. De mis límites, de mi tiempo, de mi paz. Y ellos podían ajustarse a esa nueva versión de mí o ver cómo todo lo que habían construido se derrumbaba. 43 días.
Entonces dependería de ellos. Faltaban 6 días para la fecha límite del pago global cuando recibí el mensaje de mi hermana. Sin exigencias, sin culpas, solo 10 palabras que se sentían diferentes a todo lo que había dicho antes: si no firmas, lo entenderé. De verdad lo haré. Eso fue todo. Sin comentarios pasivo-agresivos, sin fingir que era por los niños, solo silencio seguido de lo que casi se sentía como responsabilidad. No respondí. En cambio, pasé el día con mi hijo. Hicimos lasaña desde cero. Vimos un documental sobre tiburones. Me preguntó si todavía estábamos enojados con esa gente. Así lo dijo. No nuestra familia, solo esa gente. Le dije que ya no estaba enojada. Él asintió. Dijo: todavía no quiero ir allí, a menos que tú quieras. Me estaba dando permiso para protegerme a mí misma. Un niño de 9 años. Al día siguiente, mi hermano Carlos apareció sin avisar. Se quedó en mi porche como si no supiera qué hacer con las manos. Preguntó si podía entrar. Le dije que estaba bien hablando desde la puerta. No se inmutó. Lo dijo claramente. Se estaban desmoronando. Mi hermana había intentado solicitar un préstamo privado. Se lo negaron. Demasiada deuda. Su esposo había hecho una maleta 2 días antes y dijo que necesitaba espacio. Mi papá había dejado de contestar sus llamadas por completo. Mi mamá le rogaba a todo el mundo que arreglara las cosas, pero aún era demasiado orgullosa para contactarme ella misma. Luego dijo algo que no esperaba: tú nunca fuiste el problema. Simplemente te hicimos sentir que lo eras porque era más fácil que arreglar nuestros propios desastres. No dije nada. Me entregó un sobre y se fue. Dentro había un trozo de papel doblado, una invitación casera con rotulador morado y purpurina, escrita con letra torcida: cena familiar. Todos dicen una cosa bonita. Teléfonos apagados. No reírse. Y al final: por favor, vuelve. Echo de menos tus abrazos. Mi sobrina. La misma que articuló esas palabras en la mesa. La misma que me envió una pulsera con el nombre de mi hijo mal escrito. Esta vez, tenía todas las letras. Todavía no respondí. A un número 2 días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era el esposo de mi hermana, Javier. Una sola frase: si alguna vez decides venir, solo quiero que sepas que finalmente lo entendemos. Y lo siento, de verdad. Esa noche, mi hijo preguntó si podíamos ir a la librería. Dije que sí. Escogió un nuevo libro de Lego de tapa dura. En la caja, se volvió hacia mí y dijo: creo que deberíamos ir a esa cena. Si la vuelven a fastidiar, simplemente nos vamos. Pero quizás les damos una oportunidad más. Lo miré fijamente, no por lo que dijo, sino por lo mucho más maduro que sonó al decirlo. No lo estaba haciendo por ellos. Lo estaba haciendo por mí. El día antes de la fecha límite, llamé al banco. Programé una reunión, firmé la documentación. No se lo dije a nadie. Los dejé sudar durante 24 horas más. No porque fuera cruel, sino porque quería asegurarme de que no confundieran el perdón con el permiso. Luego llegó el sábado. Aparecimos en casa de mi hermana justo antes del atardecer. Esperaba tensión, una habitación silenciosa, quizás algunos intentos torpes de conversación trivial. En cambio, entré en algo que no reconocí. La mesa estaba llena. Comida de verdad, no solo aperitivos. Una tarjeta con el nombre de mi hijo, Mateo, impreso. 2 regalos frente a su silla, uno envuelto en tiras cómicas de periódico, el otro con una cinta dorada. Nadie cogió sus teléfonos. Nadie hizo bromas a expensas de los demás. Todos escucharon. Todos hablaron una vez. Cuando se hizo el silencio, mi hermana Isabella se levantó. No lloró. No actuó. Simplemente dijo: olvidé quién eras. Y olvidé que gran parte de esta familia solo se mantenía en pie porque tú la sostenías. Luego mi mamá, Elena, que no me había mirado a los ojos en 2 años, finalmente lo hizo. Dijo que lamentaba no haber detenido las cosas cuando eran pequeñas. Por dejar que años de pequeñas faltas de respeto se convirtieran en algo imperdonable.
Por olvidar que yo no era solo una ayuda. Era su hija. Y luego, lentamente, como si todos lo hubieran ensayado por separado, cada persona dijo algo verdadero. No halagador, no dramático, solo real. Mi hijo estuvo callado todo el tiempo. Al final, dijo, gracias por el set de Lego. Era mi favorito. Eso fue todo. Esa noche, nos quedamos más tiempo de lo que pensaba. Nos fuimos con las manos llenas y sin tensión en el pecho. Y por primera vez en años, cuando miré esa mesa, no me sentí como una invitada en una actuación. Me sentí como una persona que finalmente tenía su lugar. No porque fuera útil, sino porque era querida. Porque esta vez me miraron a los ojos. Y esta vez entramos en nuestros propios términos. Cuando subimos al coche para irnos, mi hijo se abrochó el cinturón, agarrando la pequeña tarjeta que su prima le había hecho. No dijo nada hasta que salimos de la entrada. Entonces me miró y dijo, se sintió diferente esta vez. Y tenía razón. Algo había cambiado. No perfectamente, no por completo, pero lo suficiente. Lo suficiente para ver que las grietas en nuestra familia finalmente habían dejado entrar algo de luz. Y quizás así es como realmente comienza la sanación. No con disculpas dramáticas o grandes gestos, sino con momentos tranquilos donde nadie finge más. Solo honestidad, solo presencia, solo personas.